¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, un poco esto que les había dicho que íbamos a trabajar, ¿sí? Un material creado, elaborado, para que podamos consolidar eso que llamamos el modo o el proceso en la constitución de la subjetividad. Es decir, comprender eh, la forma en que se constituye la subjetividad es clave para saber precisamente qué aportes nos hace la psicología educacional a esto que es comprender y unir lo que aporta la psicología y después por qué ese aporte de la psicología se va a poner a conversar con los aportes que hace la pedagogía al pensar lo educacional. Les armé un poco esta idea, una clase 7 que tiene como intención y como tarea ir preparando nuestro encuentro en la clase número 8. Por ende, repasamos y comprendemos algunos aspectos que son fundamentales sobre la constitución subjetiva. Fíjense que allí ya les pongo la tarea, repasar y comprender, seguir comprendiendo cómo se daría esto de la constitución subjetiva. Cerramos la clase 6 destacando la función materna y la función paterna. Es decir, la función que cumplen esas personas, vamos a llamarlos esos referentes adultos, que se ponen en vinculación con el cachorro humano en cuanto llega a la vida. En nuestra conversación habíamos dicho que esta función, tanto la función paterna o la función materna, no están unida a la procreación biológica. No es que quienes las ejercen tienen que ser biológicamente la mujer que ha dado luz el bebé o biológicamente quien ha engendrado junto con la participación, digamos, de la otra parte a ese bebé, sino que llegado el bebé a la vida, saliendo del útero gestor, digamos, de la persona que lo ha gestado, estas funciones la podría ejercer cualquier referente que empieza a desplegar ese campo emocional, afectivo, que se arma en relación con ese que es el recién o la recién nacida. ¿Sí? Decíamos que estas funciones, por ejemplo, se comprenden muy bien en la figura de la adopción, también se comprende en la figura de la crianza de a quienes le toca por circunstancias extremas o tristes de la vida, cuando quien ha dado a luz deja de existir, fallece en el parto. Estas eran situaciones bastante, diría, comunes hace muchísimo tiempo atrás, cuando las mujeres no tenían asistencia al momento del nacimiento de su hijito, de su hijita. Y allí, por distintas circunstancias, porque esos partos se hacían en la casa, se hacían ayudados por las figuras de las comadronas o quienes, las parteras le decían, por allí había alguna complicación que no estaba al alcance de los medios y de las herramientas que tenían, del conocimiento que había disponible para resolver un problema que se diera al momento de nacimiento, y a veces la mamá fallecía. Entonces ese bebé o esa bebé quedaba al cuidado de los otros, los referentes que estaban cercanos, que empezaban a cumplir eso de la función materna. Si ustedes conversan por allí, qué sé yo, en los antepasados, en algún lugar de la familia,
algunas de estas cosas se conocen. Bueno, en la mía sí, una hermana de mi abuela tuvo parte de esta historia, ¿no? Y no solo dejó a la recién nacida, sino un montón de hijitos más. Entonces, bueno, comprender que esta función materna y paterna es una función que vamos a llamar simbólica, no biológica. Biológica ha sido procrear, gestar y parir. Hasta ahí estuvo el campo de lo biológico. A partir de ahí sigue actuando el campo de lo simbólico. ¿Por qué digo sigue actuando? Porque también estuvo anteriormente el campo de lo simbólico. Pero resulta que acá toma un rol preponderante porque esa función simbólica se ejerce con alguien que ya tiene otra entidad, tiene otra cualidad, está en cuerpo, fuera del cuerpo el cuerpo gestante, ¿sí? Ya es un otro que tiene vida propia, vida autónoma, donde respira por sí mismo, se tiene que alimentar por sí mismo, condiciones distintas a cuando el bebé está en el útero, que lo está gestando, ¿sí? Dice, esta idea de función materna la vamos a mirar por acá. Y fíjense lo que aparece en la placa. Dice, primero hemos sido un otro. Y esto creo que todos lo sabemos, pero resulta que ahora cuando nos formamos como docentes y tenemos que comprender la función de la educación y nos va a ayudar muchísimo esta psicología, ¿sí? Decimos que en primera instancia fuimos absolutamente dependientes. Hemos dependido de ese otro porque no hemos tenido esa cuestión de un cuerpo que pueda tener sus funciones y desplegarlas por sí mismo. Fuimos parte del cuerpo de la mamá que nos gestó. Entonces, somos concebidos por el otro y en el otro, en tanto condición y posibilidad. Y acá está la idea esa de decir que el mundo simbólico comenzó mucho antes, ¿sí? Muchísimo antes. En nuestra clase que tuvimos simultánea, decíamos que según el psicoanálisis, esto empezó precisamente en el sueño de los padres. Y ahora decimos, fuimos concebidos por el otro. Y también fuimos concebidos en el otro, en tanto condición, porque estuvimos gestados en otro cuerpo, y posibilidad. Si no hubiera estado esa posibilidad, no se hubiera dado esa condición, no seríamos lo que somos. ¿No? Dice, es necesaria la presencia de un otro que nutre, asiste, mima, toca, abriga, habla, imagina a su bebé y además, una vez que tiene en brazos a su bebé, allí todas estas otras acciones que hacemos para ese bebé, también lo seguimos soñando de múltiples formas y maneras, con elementos más concretos, diríamos. Ahora ese bebé ya no está en el cuerpo de la mamá, se está llevado por el cuerpo de la mamá, pero está en los brazos, ¿sí? No solo por la mamá, también va a estar con otros, ¿no? Pero es necesaria la presencia de un otro, es decir, esta condición de necesariedad, porque somos cachorros muy vulnerables, constituye el componente esencial de la posibilidad de constitución de esa subjetividad. La vida del ser humano depende de todos esos contactos, depende de todo lo que pase allí en términos de habilitar ese universo simbólico. En los orígenes de la Constitución, cuando nosotros miramos esto, que es un cachorro, parecería que este universo simbólico viene de afuera, lo trae la mamá, lo traen los adultos referentes que están ahí cerquita, lo trae la función materna, la función paterna, ¿sí?
Y si miramos que eso se impone o se pone sobre un bebé, dice, parecería allí que hay un acto de poner que podría ser violento, es poner en el otro. Y por supuesto, es así. Hay un campo de significados que se ponen en el infante, que se ponen en el recién nacido, en ese cachorrito, que interpreta que allí hay un llamado, hay un mensaje, se crea un significado, y en este caso diríamos que en la función materna se crea una cuestión que es el propio deseo de la madre. Por allí, cuando pensamos en los ejemplos y todo lo demás, decimos, bueno, ¿qué pasaría cuando ese ejercicio de función simbólica es débil? Ustedes eso lo tomaron muchísimo cuando trabajaron y comprendieron lo que pasa con los niños que estuvieron en condición de estar hospitalizados y no, los adultos referentes allí no tenían tiempo, tanto tiempo que lleva toda esta tarea que se despliega a partir del nacimiento. Entonces, decimos que esta acción de significación se llama violencia primaria. Uy, mil disculpas, acá falta la I. Violencia primaria. Y esa violencia primaria, llamamos violencia primaria porque ingresa en el otro, ingresa sin el pedido del otro, ¿sí? Ingresa siendo puesta en el otro, es necesaria y es fundante del otro, funda al otro. ¿Cómo lo funda? En condición de ser humano, porque esto tiene que ver en nuestra condición de ser humano, de seres humanos. Esta función materna se va a acompañar por la función paterna. Y acá decimos que el padre, o quien ejerce la función paterna, ¿vieron? No deberíamos quedarnos pegados a una forma de denominación, porque toda denominación, toda palabra que decimos, crea un significado. Si nosotros decimos el padre, bueno, se evoca en nuestra cabeza un montón de significados. ¿A qué evoco? Y bueno, inmediatamente evoco a mi padre. Y me pongo en esa evocación a pensar como de una manera única que todos han tenido un padre como el que yo tuve, ¿sí? Y eso ya me priva de pensar en la riqueza que tiene la expresión función paterna, que la podría cumplir cualquier adulto referente, incluso diríamos, no necesariamente con un sexo biológico de varón. A esto me quiero referir con ampliar estas cuestiones cuando hablamos de la función, ¿sí? Dice, esta función es la encargada de efectivizar la separación que se da entre la madre y el bebé. Entonces dice, será el primer agente de los otros y propiciará la salida al campo social, introduciendo objetos como ideas, emblemas, instituciones que anticipan el mundo exogámico. Un mundo de la fuera de la existencia de ese vínculo, un vínculo tan fuerte, un vínculo tan importante como ha sido el vínculo del bebé y la mamá. Es decir, a la función paterna le toca simbólicamente abrir esa relación entre el bebé y la mamá, también ingresar con una fuerza, ingresar con esa fuerza que va a hacer que exista precisamente la posibilidad
de seguir pensando que ahí hay dos y no solamente uno. Una es la mamá y otro es el bebé, ¿sí? Entonces, fundamental porque, como veíamos antes, la mamá y el bebé han compartido un mismo cuerpo. Entonces, bueno, allí hay una cuestión fundante, muy, muy importante, que esta función paterna viene como a introducirse en términos de un tercero, un otro, un término legítimo de un tercero otro, que viene a trabajar precisamente en hacer más visible, más sensible, en intervenir sobre eso, que es la función, que es en la relación, perdón, que se dio entre el bebé y su mamá. Y su mamá con su bebé, por supuesto. Fíjense, esta es una imagen, yo la uso muchas veces, es un cuadro de Magritte, ¿no? Después si lo buscan en internet a lo mejor lo encuentran más, más lindo, ¿no? Pero bueno, a mí me sirve para que nos detengamos a mirarlo un ratito, para comprender qué pasa con esto de lo simbólico, de este universo simbólico que se instala desde estas funciones, funciones que son simbólicas, ¿no? Y cuando miramos esta imagen, ¿sí? Por momentos, en verdad, es como si se tratara precisamente de una composición de múltiples planos en donde todos juntos y al mismo tiempo forman una obra, ¿no? Distintas funciones que al mismo tiempo forman eso que llamamos la subjetividad de quien llegó a la vida en condición de cachorro. Entonces, decimos que de cachorro humano se pasa a sujeto, se pasa a un ser humano. Siempre fue humano, sí, en su condición de ser cachorro, y ahora lo vemos como un humano en su condición de ser sujeto. Al sujeto lo constituye su estructura psíquica. Entonces, dos cosas están en el título de esta placa, ¿no? Uno, analizar el significado de lo que es ser sujeto. Dice, ¿por qué sujeto? Y porque está sujetado. ¿Cómo se encuentra sujetado? Y bueno, a estructuras vinculares, a los vínculos que establece con esos otros seres humanos, que son los referentes, que son los próximos, que trabajan en la constitución subjetiva, y también está sujetado a esa organización de estructura psíquica que se da con la presencia del otro. Entonces, acá decimos que los sujetos tenemos algo interno, muy interior, en cada uno de nosotros, pero que lo tienen todos los seres humanos, que es una estructura psíquica. Es distinta a la estructura física del cuerpo, porque la estructura física del cuerpo se ve, es material así visible, es tridimensional, tiene un volumen, tiene un peso, ocupa un lugar en el espacio. Ese es nuestro cuerpo. Tenemos cuerpos más gruesos, cuerpos más finos, más altos, más bajos. Es decir, todos estos criterios que yo digo más que, es porque visiblemente yo miro y podría decir, mira, este es un niño, este es un adulto, porque ahí hay referencias corporales diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a formas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, poder entender esto, que la estructura psíquica, a diferencia de lo que podría ser el cuerpo, que también es una estructura,
la psíquica no se ve fácilmente como se ve la estructura del cuerpo. Entonces, es allí que la psicología precisamente tiene todo su campo de saber. ¿Qué pasaría con esto? A ver cómo lo miramos. Dice, ser por sí mismos es una negociación entre el narcisismo del niño y el narcisismo parental. Y miren, ¿en qué pasa con esto, no? Comprender que un niño o un bebé es una realización de quienes son sus padres. Se han realizado como adulto en términos de procreación, pero también se han realizado en términos de proyección de otro ser humano. ¿Sí? La procreación es biológica, la proyección no es biológica. ¿Mm? La proyección es un componente del orden psicológico. ¿Sí? Dice, ser heredero a la manera de un eslabón en una cadena de continuidad entre generaciones a la que sirve y de la cual se sirve. Es decir, esto poder proyectar. Y también, eso es hacia adelante, proyectamos que esta vida nueva va a vivir otros tiempos, va a vivir más que quien lo ha procreado, más en el tiempo más adelante, quiero decir, ¿no? Quien lo ha procreado va a dejar de existir, pero sin embargo su vida se va a quedar continuando. Es una idea muy movilizadora, muy movilizante. Entonces dice, es una negociación entre el narcisismo, esto que tienen los padres, los adultos que lo han gestado, al decir, este es mi hijo o mi hija. Y en este es hacer una presentación de ese bebé al mundo, ¿no? Piensen un poquito en esto. Piensen cuando ustedes son nombrados, son nombradas como hijas, como hijos. ¿Qué pasa ahí con ese decir de la mamá o del papá? Pero también para quienes tienen niños, que esto recibí una devolución muy linda que dice en la clase de psicología, bueno, me parece que me ayudó a estar mejor en términos lo quiero decir muy bien, ojalá me salga, en términos de decir, he comprendido otras cosas y esas otras cosas me posicionan de manera distinta. ¿Mm? Y bueno, creo que eso hace la psicología, hace que podamos estar bien. ¿Mm? Y en todos los aspectos, ¿no? Si la pensamos cuando la pensamos como una psicología educacional, es decir, que estemos bien en eso que hacemos, que es en la tarea de educar, que estén bien a los que estamos educando, tiene una función de poner bien, ¿sí? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, en esa presentación de este es mi hijo y presentarlo al mundo, aparece allí una cuestión muy autorrealizada de los padres, ¿sí? Se han autorrealizado con eso de la maternidad y la paternidad. Pero también hay un narcisismo creado en el niño, es decir, este soy yo, ¿no? Esta estructura, el yo y los otros. Este soy yo, así es como, por decirlo de alguna manera, así es como yo soy. Entonces dice, hay una negociación. Claro que sí. ¿Qué se negocia? Y se negocia en este sentido ese mundo proyectado e idealizado de los padres, que esos padres dicen, así es mi hijo y así quisiera que sea mi hijo. ¿Sí? Esta idea de Narciso tiene que ver con el ego, con algo muy propio de cada uno que nos hace distinto a otros. ¿Sí? Entonces, una proyección de los padres, pero acompañado de una introyección, de una incorporación al interior del hijo, de eso que está proyectado. Es decir, los proyectamos siempre en términos de bien, saludables,
que tengan buenas relaciones, y eso se introyecta, ingresa al interior de ese niño, de esa niña. Y también afecta esa condición de narciso. Así soy yo, diríamos más adelante cuando somos grandes, así soy yo y tengo mucho que ver con lo que mis padres quisieron que sean, o así soy yo y soy bien distinto a los que mis padres soñaron que yo sea. Esto se encuentra muchísimo después cuando somos bien, bien adultos, ¿no? En el ejercicio en la elección de las profesiones. Aparece, uno diría, bueno, estamos analizando la constitución subjetiva cuando nacemos, pero resulta que después estas cosas siguen estando a lo largo de nuestra existencia, tal vez con menores fuerzas, por supuesto, pero no sin menos significado. Y a mí, cuando pienso en estas cosas, digo, esto me parece como muy fundante, ¿sí? Entonces dice, es un proceso de filiación simbólica. Filiar es ligar simbólicamente, vincular simbólicamente. Dice, es un proceso de vínculos simbólicos que se constituye en un movimiento relacional en donde se da forma, se constituye como sujeto y se hace a través y por el deseo de otro que lo precede, ¿no? Ese bebé tiene que ver con el deseo de sus padres, tiene que ver con el deseo de otros que lo precedieron en esta continuidad de haber llegado a la vida. Dice, nacemos como otras especies, siendo cachorros, aunque inmediatamente, creo que esa palabra la podríamos poner, tomamos existencia a partir de un otro que nos significa y nos inscribe como humanos. Bueno, vieron que en el acto cívico, digamos, de la civilidad que tenemos, de la ciudadanía, cuando nace un bebé, lo vamos y lo registramos en el registro civil. Bueno, ese es un acto cívico. Una forma de registro ahí, es un otro, tiene DNI, eso es social. Eso es en términos de derecho, es jurídico. Pero en el orden de lo psicológico, lo inscribimos. Y diríamos, ¿y en qué página lo inscribimos? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo inscribimos en eso que llamamos la subjetividad, porque no solo llegó con forma humana, sino ahora lo estamos inscribiendo como ser humano, ¿sí? Fíjense como un sujeto humano. Tiene una subjetividad, es sujeto, está sujeto a los vínculos. Fíjense que esto, en el ejemplo de Víctor, el salvaje de Aveyron, se puede comprender muy bien, me parece, ¿no? Allí no perduró estas formas de inscripción, ¿sí? No se sabe qué pasó con Víctor, la verdad que es un enigma de humanidad y la psicología lo destaca muchísimo, porque ver qué pasa ahí, para mí como profe, me da como todo el argumento para sostener una psicología educacional, ¿sí? Mientras que cuando miramos el mito de Tarzán, decimos que en el mito de Tarzán también está representado Víctor, porque en el mito de Tarzán allí no había duda de que fue inscripto como humano, que puede establecer vínculos y que, podríamos decir, narcisamente se considera el superior a todas las especies. Bueno, hay algo que nos distingue como especie, que es tener la estructura psíquica. Las otras especies no la tienen. Esta idea me gusta, ¿no?
porque dice, he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Y un poco acá diríamos que estamos tratando de tener ojos para ver esas esencias o esencialidades que nos hacen humanos. ¿Sí? Es mi invitación para esta clase de hoy, poder pensar en lo esencial, en la esencialidad, en la esencia de eso que llevamos, que tenemos y que nos hace parte de la especie humana. ¿Qué tendrá que ver la constitución de subjetividad y el aprendizaje? Y decimos, muchísimo que ver, muchísimo. Están íntimamente vinculadas, ¿sí? Porque en esa constitución subjetiva que tenemos, en el modo vincular, se constituye el otro como sujeto de deseo. Ha sido deseado, es deseado y se proyecta también como sujeto deseante. Porque para aprender hay que desear. Cuando se aprende, se satisface de alguna manera el deseo. ¿Cómo se comprende esto? Dice, porque hay un movimiento libidinal. Otra palabra nueva, ¿no? Así como que estamos encontrando muchas, son nuevas, pero son sencillas y cuando las comprendemos, las usamos para comprender y eso también sencillamente se puede hacer, ¿no? Dice, es un movimiento libidinal. ¿Qué sería la libido? La libido es una fuerza interior, la fuerza del deseo, por el cual el sujeto se relaciona de manera preferencial con algunos objetos con los que construye su realidad y amplía el campo de sus conocimientos. ¿No? Dice, es un movimiento por el cual el sujeto se relaciona de manera preferencial con algunos objetos y constituye esa realidad. Muy bien, acá aparece una diferenciación. La libido me diferencia de un objeto. El objeto es otra cosa y yo soy sujeto. Es decir, empieza a ver en esa fuerza libidinal, ese movimiento que se produce ahí, entender que un objeto puede ser la lectoescritura, ¿sí? Mientras que la subjetividad hace que en ese objeto que es la lectoescritura, se amplíe, se constituya, decimos, un concepto de realidad. La realidad es lo que percibe el sujeto, la realidad es lo que circunda al sujeto y la realidad es aquello que permite que se ubique un sujeto en términos de relaciones que se van dando con esa realidad. Pero hay una diferenciación entre el yo del sujeto, de entender el sujeto, con esas otras cosas que denominamos objeto. Y decimos, ¿hay una realidad que es objetiva? Sí, por supuesto que sí. ¿Se acuerdan? Lo vimos en otras recorrido que hicimos de la clase y con otras placas. Por ejemplo, yo diría, es objetivo que en este momento llueve. Es objetivo, te lo puedo mostrar. Mira, saco la mano afuera y se moja, ¿sí? Y no le estoy echando agua, está cayendo agua, ¿sí? Eso es objetivo. Ahora, que llueva me parezca romántico, y eso es subjetivo, porque si resulta que
que me pasó una lluvia, la pasé mal y me pasan un montón de cosas. Y bueno, es objetivo que llueva, pero es subjetivo que no me guste, ¿no? Entonces decimos, la realidad tiene un componente objetivo, sí, pero también la realidad tiene un componente subjetivo. Y esto es importante comprender porque a la realidad la significa y la nombra el sujeto. Entonces, vamos a ir trabajando mucho todo esto y comprender precisamente que existen distintos modos de dar significado a un mismo hecho, a un mismo acontecimiento, a una misma cuestión que la podríamos llamar objetiva. Por ejemplo, llueve. Uno dice, ¿llueve o no llueve? Ahí no es casi llueve. Bueno, si casi llueve, no llueve, ¿no? Ahora, llueve suavemente, llueve. ¿Se entiende? A ver, yo voy buscando como ejemplos que nos vaya ayudando y que después cuando entremos a la clase 8 nos ayude a abrir la clase para conversar. ¿Sí? Dice, hay una disponibilidad psíquica para aprender. ¿Que aprendemos siempre? Claro que sí, pero también hay una disponibilidad psíquica para aprender. Y revela la existencia de un deseo que activa, que dinamiza los procesos de construcción y de apropiación del conocimiento. Fundamental para nosotros, los profes, que trabajamos precisamente con algo que hay que aprender. Porque cuando vamos a la escuela, eso que está en la escuela hay que aprenderlo. Hay que aprender matemáticas, hay que aprender inglés, hay que aprender historia, hay que aprender geografía. No diría por qué. Y bueno, porque así se ha decidido socialmente, culturalmente, que eso es importante, que lo aprendan los que no lo saben. Entonces, si algo hay que enseñar para que otro pueda aprender, quien enseña tiene que saber que existe en el niño, en la niña, en el joven con quien estamos nosotros generando la enseñanza, una condición activa de sujeto deseante, en donde desea aprender, pero también desea no aprender. Y uno diría, entonces el no aprender es un problema. No, no siempre. En el no aprender puede haber una cuestión sumamente saludable del sujeto que desea no aprenderlo. Y que se fundamenta precisamente en la comprensión que hagamos de un sujeto que tiene una estructura que llamamos psíquica, y que es una estructura que, por suerte y saludablemente, no responde a la voluntad externa siempre, ¿no? Sino en la posibilidad de los negociados que allí se armen. Bueno, esto va para largo y seguiremos en otras clases, ¿sí? Pero así como decimos que hay un deseo de aprender, también hay un deseo en el no aprender. Y eso no es malo, eso no es problema, ¿sí? Eso es otra cosa. Bueno, espero estar haciendo comprensible lo que tenemos que estudiar y saber. ¿Y por qué se dará esto, no? Bueno, acá elegí otra plaquita. Dice, el aprendizaje es un tesoro, es algo precioso, ¿sí? Es algo maravilloso, que va a seguir a su dueño, a su dueña, acá, a todas partes. Bueno, yo siempre digo que
Después que nacemos, aprendemos a vivir, es nuestro aprendizaje constante, pero junto con el aprender a vivir, también aprendemos a morir. Es decir, que al aprendizaje no lo abandonamos nunca. El aprendizaje está en nosotros siempre, es nuestra compañía constante, ¿sí? Y nos, por decirlo así, nos lo vamos a llevar hasta el momento en que dejemos nuestra existencia terrena, ¿sí? Pasemos al universo simbólico de los recuerdos y las memorias de quienes se quedan con algo nuestro, ¿no? ¿Con qué se quedan? Con el recuerdo, con la memoria, con la participación en ese universo simbólico. Pero a eso que llamamos la capacidad de aprender, nos la llevamos, se va con nosotros, ¿sí? Y de alguna manera, a lo largo de la vida, vamos aprendiendo estas relaciones con las formas de vivir, pero también con las formas de la manifestación que tiene la esencia de los seres humanos, que es dejar la existencia, ¿sí? Entonces el aprendizaje está siempre, ¿sí? Es fenómeno de los seres humanos. Acuérdense, en la parte de lo que sería el código cerrado ya va a estar cerrado, y acá cuando estemos pensando esta cuestión de que la existencia terrenal ya es finita, aparece y se despliega mucho el código abierto, el universo simbólico, ¿sí? Lo fuimos alimentando todo el tiempo y acá se despliega plenamente ese código abierto, ¿sí? Porque se va a expresar, allí se juntan, miren cómo pasa la cosa, con el código cerrado que traemos, que dice que somos seres vivos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Tiene que ver con el ciclo de la vida. Tiene que ver precisamente con esa historia que vamos escribiendo en este ciclo que llamamos la historia vital. Que el recién nacido, al llegar a la vida, va a ocupar un lugar en el encuentro de dos familias, de dos universos simbólicos con características propias, que aspiran estas familias al legado de transmisión en inscripción filiante en la cadena generacional de la estructura del parentesco, a la que pertenece cada uno de los padres. Influye la relación con los padres y la relación que estos han tenido con sus propios padres, es decir, con quienes son los abuelos del recién nacido. Es decir, hay una historia, ¿no? Esto que decíamos, la física va a hablar de átomos, pero la psicología va a hablar de una historia vital, ¿sí? Este sujeto psíquico que tiene una estructura psíquica es un sujeto que piensa, que en esa estructura psíquica se asienta el pensamiento. Y un primer acto de conciencia de ese pensamiento, yo ahora soy el otro, soy la otra. Dice, ese pensamiento se arma, se despliega precisamente en ese proceso de origen de violencia simbólica, que es primaria. La madre actúa, la madre imprime, con sus propios antecedentes históricos, condicionantes sociales y con el significado de la relación con el padre. Es un proceso primario, allí hay una fantasía que permite compensar la ausencia, que incluye novedades y también traumatismos en la vida psíquica. Es decir, ¿qué pasaría con esta idea? Bueno, ese bebé percibe, comprende la situación de ausencia de esa madre, porque esa mamá va
va y viene, es la otra, ¿no? Ahí dice, en esa cuestión de ser la otra, el otro, me hace que yo pueda comprenderme como un sí mismo, ¿no? Yo soy un sí mismo, un sí en mí misma, ¿sí? Y tengo independencia del otro, ¿no? Soy un otro, una otra. Dice, es en este proceso primario que después se asienta un proceso secundario a la que llamamos una segunda violencia simbólica. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a traer esa segunda violencia simbólica? Bueno, las representaciones sociales y la producción simbólica. Yo un poco anticipé este video y este power para que en la clase 8 hagamos lo que hemos venido haciendo, es decir, abrir un momento de conversación de la clase para ver cómo estamos trabajando con estas comprensiones, qué cosas son las que ustedes pueden traer a la clase, manifestar en la clase para que conversemos, porque es muy importante lo que estamos estudiando, es muy significativo, ¿sí? Por ende lo vamos a trabajar todo el tiempo que lo necesitemos. En este segundo proceso simbólico es que nos vamos a ubicar nosotros con la tarea de enseñar. Ahora retomo esta idea. Dice, para comprender este pasaje, de cachorro a sujeto, lo vimos con la constitución subjetiva. Pero ahora también tenemos que hacer otro pasaje. Lo tenemos que pasar de sujeto humano a sujeto social. Y decimos, ¿ya está constituido subjetivamente? Sí. Se hizo en la estructura vincular que tuvo con esa función paterna, con esa función materna, con la organización de esa estructura psíquica. Están dadas estas condiciones de violencia primaria que generó la violencia primaria y ahora la vamos a pasar, lo vamos a constituir en sujeto social. Vamos a seguir alimentando esa subjetividad, pero ahora socialmente. Y miren lo que fuimos viendo, ¿no? Fuimos viendo la proyección, fuimos viendo la identificación, la historia, la memoria, el vínculo con los otros, la ampliación del lazo vincular que se da con la madre, el padre, a otros, los abuelos, los adultos, los hermanos, otros, los maestros, las maestras. En esta composición de sujeto social aparecen muchísimos otros y otras. ¿Sí? Decimos otros y otras adultos referentes que van a permitir proyectar, identificar, hacer relatos de memoria, de historias, de construir memoria, de producir vínculos, de ampliar el lazo, ese lazo vincular que se tuvo primero tan chiquitito, pero que miren qué grande que fue, hasta que ingresan extraños al vínculo. Tan extraños son los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras cuando ingresamos a esa constitución de relación, ¿no? Que para detenerme en graficar la importancia que tienen esos otros, que son los maestros, los profesores, yo les quiero contar una historia, ¿sí? Les quiero relatar una historia de un hombre que en estos días que estamos viviendo de aislamiento y de pandemia, ha sido muy nombrado porque escribió un libro que se llamó La peste, un libro que tomó interesantes cosas acerca de pensar esto, qué le pasa a los seres humanos cuando atravesamos situaciones como las que actualmente estamos transitando.
Se lo pronuncia Camus, pero en verdad a mí me gusta Albert Camus, ¿no? Nació en Argelia en el año 1913. Dice, su padre había sido uno de los muchos colonos que embarcaron engañados por el gobierno francés en busca del dorado. El dorado era la presencia de riquezas, de oro, bueno, esas cosas. Y allí conoció a una española que emigró a Argelia. Es el segundo hijo de un matrimonio y cuando tenía 1 año su padre se fue a la guerra, murió en ella, en la Primera Guerra Mundial. Su madre se fue a vivir con la abuela materna de Albert, ¿sí? La mamá se fue a vivir con su propia mamá y se lo llevó a Albert y a su hermanita. Vivió allí desde los 8 meses hasta los 17 años. Creció en una familia desnuda como la muerte, así refiere él a la condición de pobreza, donde no se leía ni escribía. La pobreza, la invalidez, la estrechez elemental en la que vivía toda su familia. Sin querer, lo escribe, se hacían daños unos a otros simplemente porque eran, cada uno para el otro, los representantes de la indigencia menesterosa y cruel en la que vivían. Memoria en sombras, la memoria de los pobres está menos alimentada que las de los ricos. Tiene menos puntos de referencia en el espacio, puesto que rara vez dejan el lugar donde viven y también menos puntos de referencia en el tiempo, inmersos en una vida uniforme y gris. Además, para poder soportar, no hay que recordar demasiado. Hay que estar pegados a los días, hora tras hora. Bueno, verán que allí son todas citas de escrituras, de sus pensamientos, acerca de su propia historia, con la cual hace memoria. La escuela no solo le ofrecía una evasión de la vida de la familia, porque en la clase del señor Germain, la escuela alimentaba en ellos el hambre más esencial para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. Y acá, si tomamos esta palabra, decimos, bueno, allí se manifiesta el deseo. ¿Qué niño no tiene curiosidad? La curiosidad es constitutiva de los niños, de los infantes, de los niños. Es constitutiva de la infancia, la curiosidad. Sería una expresión de eso que llamamos el deseo que se armó a través de la función simbólica primaria. ¿Sí? Ojalá lo podamos comprender muy bien en este sentido, porque lo necesitamos. En esa clase sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Miren, 2 expresiones. Por primera vez que existían, que había una existencia. No diría, ¿qué tipo de existencia? En un otro que merecía algo, que recibía algo muy valioso, recibía una alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. No solo que tenían hambre, sino que eran dignos de descubrir el mundo. Camus era perfectamente consciente de que tras su paso por la escuela ya nada volvería a ser igual. Esto es pensar la escuela como un pasaje a un mundo maravilloso, al mundo donde también se alimenta o se da saciedad al hambre de descubrir,
a un mundo donde cada uno es digno de descubrirlo, ¿sí? Y donde estar en ese mundo hace que cuando se vaya al otro mundo, nada de eso sea igual. El señor Germain lo había echado al mundo, asumiendo solo la responsabilidad de desarraigarlo para que pudiera hacer descubrimientos todavía más importantes. Vaya, diríamos, un maestro, una escuela y un universo simbólico. ¿Cuánto hicieron con este niño? Dice, una vida por años dividida, durante horas entre niños y maestros, entre juegos y estudios. Al iniciar el liceo, a nadie podía hablarle de su madre y de su familia, y a nadie de la familia podía hablarle del liceo. Su madre y su abuela nunca iban al liceo, salvo una vez al año para la distribución de los premios. Albert no solo termina la escuela primaria en su época, sino que continúa la escuela secundaria. Pónganse a pensar lo que habrá significado para un niño con esa historia de vida, con esas memorias de familia, haber transitado por la escuela y haber llegado también al liceo, un lugar donde él reconoce, donde no podía hablar. En el liceo no podía hablar, no podía dar cuenta de eso que era el mundo de la familia, pero tampoco a la familia le podía hablar del liceo, porque en eso que él habla de esos universos simbólicos, algo en estos universos simbólicos había de que no existía un discurso para nombrarlo. Entonces, la inscripción social no depende solamente de esos suministros psíquicos primarios, de los que hizo la función materna y la función paterna, sino también de la calidad de la oferta social existente para su despliegue. Escuelas atractivas, docentes reflexivos, conocimientos acorde a su capital simbólico, son los que potencian la actividad constitutiva del sujeto. La instauración, la inserción definitiva del campo social parecería vincularse a la posibilidad por parte del niño de estructurar el espacio independiente y de imaginar para sí una realidad distinta a las de sus padres. ¿Cómo imaginar? La expresión imaginar es una manifestación en términos de deseo y en términos de habilitación del universo simbólico. ¿Sí? Después en la clase 8 vamos a charlar de esto. Dice, en escuela y subjetividad, si lo ponemos en relación, aparece la capacidad de pensar que no surge en la escuela ni se circunscribe a los aprendizajes escolares, sino que tiene origen en la cualidad y en la calidad de las relaciones primarias, aunque es en la escuela donde se juega una nueva oportunidad para transformarla y potenciarla. Si en la escuela hay una oportunidad de transformación y de potenciación. Y eso está testimoniado en la biografía, en la historia de Albert Camus, esto es un gran testimonio de eso. Me quiero valer de esta idea de testimonios de Patch Adams. Patch Adams fue el médico que inventó los payamédicos, esos payasos que acompañan, ¿sí? Y acompañan a los niños a transitar un padecimiento como es un problema de salud.
Y ahí dice, la muerte no es enemigo, señores, si vamos a luchar, lo tenemos que hacer contra una enfermedad que es la peor de todas y que se llama la indiferencia. Entonces mi pregunta viene para acá. ¿Qué pasaría si en la escuela, o la escuela padece la enfermedad de la indiferencia? ¿Qué pasa si la escuela no comprende que es una nueva oportunidad en habilitar, en trabajar eso que es el universo simbólico? Por eso la historia de Albert Camus ayuda a comprender esto. Dice, en la entrega de premios, los familiares de los estudiantes ocupaban el patio. Los suyos, naturalmente, habían llegado con mucho adelanto. Y como siempre ocurre con los pobres, que tienen pocas obligaciones sociales y placeres, y que temen no ser puntuales. Albert se dio cuenta de que su abuela era la única que llevaba el pañuelo negro de las viejas españolas y se sintió incómodo. Entre Albert famoso y conocido como el premio Nobel y el pequeño que va a la escuela, hay una inmensa distancia, pero en el intelectual afamado y en el niño fascinado por la nieve se encuentra la escuela. Y en ella el señor Germain, su maestro. Bueno, esto está sacado del texto de Fernando Álvarez Guria, ¿sí? Se los voy a acercar también como una lectura que nos ayude a comprender. ¿Comprender qué cosa? Que cuando somos profes, somos adultos significativos, ¿sí? ¿Qué hacemos como adultos significativos? Prestamos. ¿Qué prestamos? La identidad. Ofrecemos modos, formas de significar el sujeto que aprende. Se abre una infinidad de posibilidades subjetivas en donde la imaginación le permite trascender lo conocido. Vincula al sujeto que aprende con el conocimiento y reconoce las posibles apropiaciones, identificaciones, proyecciones, transferencias. ¿Cuántas cosas, no? Un maestro escribe el prólogo de la biografía escolar que va a tener ese niño. Y un maestro ofrece mucho más de lo que espera. Los invito a ver, a abrir ojos, que debemos ser la expresión del cambio que queremos ver en el mundo. Esta es una frase de Mahatma Gandhi, y las elijo porque un poco grafican algunas cosas de las que vamos viendo. Porque hay una historia detrás de cada persona, hay una razón por la cual son como son. Piensa en eso cada vez que estás con tu estudiante. Cada uno es como es. Si te gusta, bien. Y si no, también ver cómo hacer, ¿no? Bueno, esto me pareció la carita de esos deditos simpática, ¿sí? Cuando digo, o adhiero a esto, si te gusta bien, si no también, digo, también te tienen que gustar, y no lo estoy simplificando, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Muy bien. Si miramos, un poco cerraría acá con esta idea, que debemos ser la expresión del cambio que queremos ver en el mundo, porque para un niño, para una niña, para un joven, para una joven, para un otro, también un adulto, cuando somos maestros, prestamos algo de eso que es la identidad y ofrecemos modos de significar. Bueno, gente linda, hasta acá un poco este video. Yo sé que queda largo, pero bueno, ustedes pueden pausar, pueden cortar. Tiene como función ser un recurso para que sigan aprendiendo, ¿sí? Para que podamos trabajar esto tan importante que es comprender la constitución subjetiva. Bueno, hasta acá
la clase de hoy. Espero que les haya gustado y los ayude a comprender qué lugar ocupamos cuando somos profesores y qué pasa con la presencia allí del otro. Bueno, nos vemos el viernes en nuestra clase en simultaneidad para charlar. Será hasta el viernes.